Como sabemos, los divertículos están constituidos por mucosa y submucosa, las cuales protruyen a través de un defecto de la capa muscular de colon. Estos divertículos son del tipo adquirido, múltiples y pequeños. Se encuentran primordialmente en el sigmoides, aunque los otros segmentos colónicos también pueden estar afectados. Los divertículos verdaderos, esto es importante hacer la diferencia, están constituidos por todas las capas de la pared intestinal. Son muy raros y por lo general son de origen congénito. Se localizan a nivel de ciego, colon ascendente, son únicos y a veces suelen ser grandes. La diverticulosis como tal es entonces que se refiere a la presencia de estos pseudodivertículos, es decir, que están constituidos por mucosa y submucosa, localizados en un segmento o en algunos casos en todo el colon. Es entonces que estos divertículos tienden a formarse en hileras aproximadamente paralelas a lo largo de la luz colónica, principalmente adyacentes a las tenias del colon. Es probable que esta tendencia se debe a una debilidad relativa de la pared muscular en los puntos en los que los vasos rectos penetran en el músculo circular para vascularizar la submucosa y la mucosa. El número de divertículos puede variar desde 1 o hasta literalmente cientos. El tamaño típico de un divertículo es de 3 a 10 milímetros de diámetro, aunque pueden ser mayores de 2 centímetros. Se han descrito divertículos colónicos gigantes con tamaño de hasta 25 centímetros. La mayoría de los divertículos se descubren de manera casual, son únicos, están localizados en el colon sigmoides y son asintomáticos, y raras veces se manifiestan por infección, obstrucción o perforación. Los divertículos son más frecuentes en el colon que en cualquier otro segmento del tubo digestivo, y dentro de este órgano el 90% se encuentran en sigmoides. El 10% restante pueden estar distribuidos en los otros segmentos de colon. Llama la atención que en la población asiática se localizan principalmente del lado derecho. La diverticulosis puede ser sintomática en 30% de los casos. Asimismo, la diverticulosis puede evolucionar a diverticulitis, como lo veremos más adelante. Dentro de los aspectos técnicos, sabemos que la diverticulosis es la sola presencia de los divertículos en el colon, mientras que la enfermedad diverticular muestra un amplio espectro de signos y síntomas asociados con la diverticulosis, extendiéndose desde el discreto malestar en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen hasta las complicaciones de la diverticulitis y la hemorragia. Esta diverticulitis complicada se define como la que se acompaña de la aparición de abscesos, fístula, obstrucción o perforación libre intraabdominal. La etiología de la enfermedad es multifactorial. Los divertículos del colon se forman por una combinación de aumento de la presión intraluminal en el colon y debilidad de la pared muscular. Esta hiperpresión localizada sería la consecuencia de una contracción muscular excesiva. En el interior de estos segmentos se desarrollan fuerzas de pulsión muy elevadas, favoreciendo una hernia de mucosa y submucosa en los puntos débiles de la pared. Como ya lo mencionamos, en países occidentales, los diverticulosis pueden afectar a un tercio de la población mayor de 45 años, y es importante recordarlo porque en ocasiones pueden también llegarse a presentar en mayores de 85 años. Es decir, que si estamos a nivel de consulta en un servicio de urgencias y acude un paciente mayor de 85 años refiriendo un dolor en fosa ilíaca izquierda y que tal vez se pueda acompañar de sangrado de tubo digestivo bajo, una de las patologías que siempre es necesario descartar, pues es la presencia de una diverticulitis. La complicación más frecuente es la inflamación de los divertículos, que puede manifestarse clínicamente como obstrucción, perforación o fistulización a una víscera vecina. Para el caso de la diverticulosis asintomática, habitualmente es un hallazgo casual en pacientes a los que se le realiza una evaluación por otras indicaciones, como pérdida de sangre oculta o cribado de cáncer de colon. Al aumentar el número de personas a las que se realiza el cribado endoscópico de cáncer de colon, es probable que se encuentren muchos más pacientes asintomáticos. Actualmente no hay ninguna indicación clara de ningún tratamiento o seguimiento para estos pacientes. Se ha propuesto un posible efecto beneficioso profiláctico de una dieta con elevado contenido en fibra. Este estudio
También muestra que la fibra de frutas y verduras o fibra insoluble tienen mayor efecto protector que la fibra de los cereales. Por el contrario, las dietas ricas en grasas y en carnes rojas se asociaron a un aumento del riesgo de la enfermedad diverticular. Como tal, el manejo terapéutico ante un paciente con diverticulitis, que ya lo diferenciamos de una diverticulosis, es cuando se empiezan a manifestar estos divertículos. Como toda patología, pues siempre se debe de iniciar con un interrogatorio, una adecuada exploración, una adecuada historia clínica. Por lo general, los sujetos con diverticulitis presentan dolor cólico intermitente, moderado, localizado en el cuadrante inferior izquierdo, y puede relacionarse con alteraciones del tránsito intestinal, acompañarse de distensión abdominal, flatulencia, intolerancia a algunos alimentos, dolor desencadenado al momento de la evacuación o inclusive con la expulsión de gases. Puede o no tener datos de irritación peritoneal, fiebre, taquicardia, y que esto invariablemente nos habla de que tal vez estemos ante un paciente con una diverticulitis o incluso con una diverticulitis complicada. Seguido de esto, es necesario realizar una exploración física. Como ya les mencionamos, los datos de taquicardia, fiebre pueden estar presentes a nivel abdominal. El dolor en fosa ilíaca izquierda puede ser sugestivo de la enfermedad, y además la presencia de datos de irritación peritoneal puede indicar que esa diverticulitis se trate de una opción complicada. En pacientes con episodios previos se puede palpar a nivel de abdomen inferior una masa abdominal que corresponde a un flemón. Entonces, parte del interrogatorio y parte de esa exploración física nos va a permitir identificar a un paciente con diverticulitis o incluso con una diverticulitis complicada, y parte de esa complicación pues es la presencia de hemorragia, el cual 5 al 10% de los pacientes pueden llegar a presentarlo, que es un sangrado de aspecto rojo oscuro como resultado de la perforación de un divertículo asociado a una infección subsecuente e inflamación que se extiende hacia la pared colónica. En otros casos pueden llegarse a presentar datos de obstrucción intestinal como secundario al proceso inflamatorio, o inclusive la presencia de fístulas. Las más frecuentes son sigmoide a vejiga, con una frecuencia del 60-25%, y con menor frecuencia a nivel de sigmoide y útero. La presencia de estas fístulas es clínicamente evidente una vez que ha accedido el cuadro agudo, manifestándose con signos de síntomas específicos de acuerdo al órgano afectado. Para el caso de esta enfermedad diverticular, pues siempre, al igual que muchísimas otras enfermedades, debe de realizarse un diagnóstico diferencial. En aquellas patologías que afectan a nivel de colon izquierdo, carcinoma colorectal, colitis ulcerosa, colitis infecciosa, pancreatitis, pielonefritis, embarazo ectópico. Y del colon derecho, apendicitis aguda, enfermedad de Crohn, carcinoma cecal, colecistitis, pancreatitis, pielonefritis, quiste de ovario torcido, que invariablemente pues pueden también entrar dentro de esa sintomatología, pero siempre es importante investigar esos factores de riesgo y en base a eso poder orientar un poco más ese diagnóstico. Posterior a eso, siempre es necesario hacer uso de estudios de laboratorio de gabinete, los cuales nos van a permitir corroborar esta diverticulitis o incluso diverticulitis complicada. En cuanto a los estudios de laboratorio, estos pueden revelar cifras alteradas, sobre todo en la biometría hemática, con presencia de leucocitosis o anemia. Se puede complementar con procedimientos de gabinete conocidos como estudios de imagen. Estos hallazgos relevantes pueden estar dentro de placas simples de abdomen, estudios varitados, ultrasonido, tomografía axial computarizada, dependiendo de la etapa del padecimiento.
En la diverticulitis, cuando el patrón abdominal es importante, se puede observar en las placas simples de abdomen datos de obstrucción intestinal con dilatación ileal, niveles hidroaéreos, aire libre o imágenes sugerentes de abscesos. En algunos casos de diverticulitis, el estudio varitado está limitado y no es posible realizarlo debido a la gravedad del cuadro abdominal. Cuando es posible, se utiliza un medio de contraste hidrosoluble, como lo vemos en la imagen central, y se llegan a observar datos como extravasación del medio, trayectos fistulosos, espasmos, estenosis, y que esto nos puede orientar como tal a esa diverticulitis complicada. Un tercer estudio que puede hacerse uso es el ultrasonido, y este siempre se va a realizar cuando no es posible tener al alcance una tomografía y se considera que tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 90%, y obviamente es útil para identificar flemón, abscesos, engrosamiento de pared intestinal, además que permite descartar alguna patología pélvica, uterina o de anexos que pudiera estarse contraponiendo para la enfermedad diverticular. Tomando en cuenta la naturaleza intraluminal y extraluminal del proceso inflamatorio que se presenta en la diverticulitis, se considera que el estudio tomográfico pélvico abdominal es la elección para el diagnóstico y debe realizarse por vía oral rectal con medio de contraste hidrosoluble, complementado con medio de contraste por vía intravenosa. Se considera que tiene una especificidad del 99% y 95% de sensibilidad, lo cual permite encontrar hallazgos de proceso en la cavidad abdominal muy específicos. Existe una clasificación de hallazgos tomográficos de acuerdo con la etapa de la enfermedad para poder correlacionarlos con el cuadro clínico. Es decir, una vez que se toma esa tomografía, siempre se tiene que basarse en la escala modificada de Hinch. Esta escala los subdivide en estadios del 0 al 4. En el estadio 0 es la presencia de divertículos con una infiltración pericolónica. El estadio 1, absceso pericólico no mayor de 3 centímetros, limitado al mesenterio. Estadio 2, absceso pélvico, perforación al mesenterio. Estadio 3, absceso extrapélvico. Y el 4, penetración de divertículos grandes con salida de materia fecal a la cavidad abdominal. Siempre es importante considerar esta clasificación porque en base al estadio en el cual se presenta el paciente es el tratamiento que necesita. Como vemos en esta imagen, observamos los estadios 1, 2 y 3, 4 y que obviamente se correlacionan con la presencia de ese absceso pericólico, la perforación al mesenterio, un absceso extrapélvico y la penetración del divertículo acompañada de materia fecal a nivel abdominal. En esta otra imagen, en estas imágenes tomográficas, vemos igual el estadio 0, que implica pues, la presencia de divertículos y la infiltración pericolónica. En el estadio 1, que habla de absceso pericolónico no mayor de 3 centímetros, dilatado al mesenterio. Y finalmente el estadio 3, que es ya la presencia de un absceso extrapélvico. Existe otra clasificación, que es la clasificación de Hughes, modificada por Krukowski y Mattenson, el cual también lo subdivide en 4 grados. Grado 1, que es la presencia de diverticulitis aguda flemonosa. El grado 2, peritonitis localizada acompañada de un absceso. Grado 3, peritonitis purulenta difusa. Y el grado 4, peritonitis fecaloidea difusa. Otro tipo de estudios que también puede hacerse uso es mediante una exploración instrumentada y endoscópica. En pacientes con datos subjetivos de enfermedad diverticular o colitis asociada a divertículos es conveniente realizar la exploración endoscópica para siempre descartar una neoplasia maligna. La anoscopía y la proctoscopía se utilizan en los pacientes con hemorragia para descartar causas proctológicas como enfermedad hemorroidal. La colonoscopía es el estudio de elección para confirmar que la hemorragia digestiva es de origen diverticular y que se hace acompañar de sangrado activo, vaso visible, coágulo adherido y erosiones diverticulares. Y finalmente la rectosigmoidoscopía o colonoscopía no está indicada si la sospecha clínica es de diverticulitis aguda no complicada
o inclusive que tenga una complicación pero no esté asociado a una hemorragia. Otros estudios radiológicos diagnósticos de gran utilidad en los casos de hemorragia son la angiografía mesentérica y la gammagrafía, esta última con eritrocitos marcados, la cual tiene una sensibilidad para identificar hemorragias de 0.1 mililitros por minuto y permite repetir el estudio 36 horas después, lo cual es útil en hemorragias intermitentes. Este estudio también permite realizar medidas terapéuticas como la infusión de vasopresina o inclusive el tratamiento con embolización. Y como tal, las complicaciones que pueden derivarse de esa diverticulitis y que pongan en peligro el estado hemodinámico del paciente, pues es la presencia de abscesos intraabdominales, fístulas, obstrucción, hemorragias al 5 al 15%, perforaciones como primera manifestación, y siempre es importante recordar esta situación. El uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos se asocia a perforaciones en la diverticulitis aguda complicada. El tratamiento para un paciente que se presenta al servicio de urgencias con un cuadro de diverticulitis siempre va a depender del tipo de diverticulitis el que estamos tratando. Si es una diverticulitis no complicada, el tratamiento suele ser conservador. Como ya lo habíamos mencionado, una vez que se valora a ese paciente, que se le toman biometría hemática, ultrasonido, placas de rayos X o incluso esa tomografía, que es el estándar de oro, al arrojar esa clasificación de Hinchey, es en base a eso el tratamiento que se le da. Siempre se maneja un tratamiento conservador cuando estamos ante un paciente con Hinchey 1, en el cual el manejo puede ser ambulatorio con o sin la administración de antibiótico. Un Hinchey 2, en cual los abscesos menores de 4 a 5 centímetros pueden ser tratados solo con antibióticos intravenosos. Cuando son de mayor tamaño se recomienda el drenaje percutáneo. Y siempre es importante recordar que en pacientes con enfermedad por tomografía 3 y 4, clínicamente complicados con abscesos o perforación, nunca se recomienda el tratamiento conservador. Es decir, que este tratamiento conservador se basa mediante la aplicación de dieta rica en fibra, analgésicos y el uso de fármacos de ácido 5-aminosalicílico del tipo mesalazina. El tratamiento quirúrgico se basa en aquellos pacientes con un estadio 3 y 4, en pacientes con datos de peritonitis generalizada, inclusive a veces también pacientes tipo 1 sin mejoría a las 48 horas y quienes posteriores al drenaje de un absceso no tienen mejoría en ese mismo lapso. El procedimiento de elección es la resección de sigmoides con anastomosis primaria e ileostomía protectora, o inclusive también puede hacerse uso de cirugía laparoscópica. Dentro del manejo farmacológico siempre es importante administrar antibióticos con acción intraluminal que también ayuden a disminuir el dolor. En específico puede hacerse uso de rifaximina a una dosis de 400 miligramos cada 12 horas por 7 días, una vez al mes. La mesalazina puede hacerse uso en caso de no existir mejoría con los antibióticos. Debe aplicarse a una dosis de 800 miligramos cada 12 horas por 10 días. Además de implementar la restricción dietética blanda o líquida los primeros días y después restablecer dieta en forma gradual hasta normalizarse, y a la par también se recomienda el uso de probióticos. Es válido utilizar metronidazol, ciprofloxacina en forma ambulatoria, y es importante tener una vigilancia del paciente por 48 o 72 horas, con lo que el cuadro debe de mejorar. En los casos que no mejore ni se resuelvan los síntomas con estas medidas, y por el contrario, estos pacientes puedan agravarse o se pueda agravar ese estado, o inclusive que se agregue fiebre o taquicardia, es necesario iniciar manejo intrahospitalario que incluya ayuno, estabilización hidroelectrolítica, antibióticos y analgésicos por vía intravenosa. Dentro de los antibióticos utilizados se maneja doble esquema a base de metronidazol y quinolona o metronidazol con alguna cefalosporina.
La monoterapia con imipenem o meropenem es aceptada y el tiempo de administración de antibióticos no está bien establecido, se considera adecuado de 7 a 10 días, pero el mejor indicador es la disminución de los síntomas. Es importante recordar que el 50-85% de los pacientes responden a un manejo médico y finalmente el 15 al 30% requieren un manejo quirúrgico en su primer episodio de diverticulitis aguda. Y bien, finalmente en aquellos pacientes que requieren un manejo quirúrgico, los procedimientos quirúrgicos deben delimitarse para los pacientes en quienes el cuadro agudo se resolvió médicamente, con lo que se presenta la posibilidad de realizar una cirugía bien planeada, con buenas condiciones del paciente y la evidencia específica de la patología por estudios diagnósticos previos. Se considera que después de un cuadro de diverticulitis aguda, un tercio de los pacientes desarrolla un segundo y después de este episodio un tercio presenta un nuevo cuadro. Tras considerar lo anterior, es razonable realizar la cirugía electiva posterior al primer evento y no mantener el riesgo de presentar un segundo cuadro. Se realiza una sigmoidectomía, se considera la resección distal en el recto proximal y el borde de resección proximal en colon. Sin datos de inflamación ni engrosamiento en el mismo, con una anastomosis primaria, la cirugía puede ser abierta o laparoscópica con los beneficios que tiene este procedimiento. Y bien, pues finalmente sabemos, como vimos, el tratamiento de una enfermedad diverticular, si es una diverticulosis, realmente no amerita mayor manejo y tal vez no un seguimiento, pero en aquellos pacientes con diverticulitis siempre es importante dentro de esa valoración optar por una tomografía y esa tomografía nos estadifica al paciente y en base a eso es el tratamiento conservador que se les puede dar o inclusive el tratamiento quirúrgico. Siempre y cuando ese paciente no se presente con una enfermedad diverticular complicada, invariablemente va a requerir un procedimiento quirúrgico. Bien, pues con esto terminamos este módulo de enfermedad diverticular. Continuamos con los siguientes módulos.